Después de la insurrección de octubre de 1917, comenzó una guerra civil que duró 4 años y medio, hasta mediados de 1922. En esa guerra, Trotsky cumplió un papel decisivo. Él fue el fundador, el organizador y el principal jefe militar del Ejército Rojo. El motivo principal de la guerra civil fue la resistencia armada de las antiguas clases dominantes de Rusia. La aristocracia dueña de tierras, la burguesía y los antiguos generales del ejército zarista entraron en guerra para impedir que el gobierno de los consejos obreros de soldados y campesinos expropiara sus tierras y fábricas. Essas antiguas classes dirigentes formaram o chamado Ejército Blanco, que em realidade reunia diferentes ejércitos contra-revolucionários. Su verdadeiro objetivo era destruir o governo soviético e restaurar a ditadura do zarismo. Pero essa guerra não era solo interna. O Ejército Blanco era apoiado com armamento pesado e também com a invasão de 14 países imperialistas e seus aliados. La agresión imperialista comenzó con la invasión del territorio ruso por el ejército alemán, que ocupó Ucrania, Lituania, Estonia y todo el oeste de Rusia. La invasión alemana forzó al gobierno bolchevique a firmar el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, donde Rusia perdió todo el territorio ocupado, que significaba el 27% de las tierras cultivables y el 75% de la producción siderúrgica del país. En los primeros meses después de la Revolución de Octubre, hubo una guerra civil latente, con pequeñas escaramuzas. Por ejemplo, el antiguo jefe de gobierno, Kerensky, intentó una contrarrevolución luego de la toma del poder por los bolcheviques, pero fue derrotado. En ese momento, los soviets contaban con una escasa fuerza militar. El antiguo ejército zarista había desaparecido porque sus soldados estaban agotados por su participación en la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de los soldados de ese ejército era formada por campesinos que querían volver a sus tierras y cultivar sus campos, y hicieron exactamente eso. Entre las pocas tropas con las que el ejército contaba, estaba principalmente la Guardia Roja, que estaba formada por obreros voluntarios y reunía 4.000 hombres en Petrogrado y 3.000 en Moscú. Además, había un regimiento de tiradores letones fiel a los soviets. En enero de 1918, el gobierno bolchevique decretó la formación del Ejército de Obreros y Campesinos. Y en abril, Trotsky fue nombrado comisario de guerra y comenzó a formar el Ejército Rojo. Las líneas generales trazadas por Trotsky para la organización del Ejército Rojo fueron 4. La primera era la instrucción militar obligatoria para toda la población. La segunda, la formación de cuadros militares entre los combatientes. La tercera fue el aprovechamiento de especialistas militares, o sea, los antiguos oficiales del ejército zarista. Y por último, la creación de la función de comisario político o comisario de guerra, que en general eran militantes del partido bolchevique. La utilización de los antiguos oficiales del ejército zarista fue polémica. Había mucha resistencia, incluso o principalmente, entre los cuadros del partido bolchevique. Trotsky explicaba que la revolución socialista tenía que construir la nueva sociedad, utilizando la cultura y la técnica las más avanzadas de la antigua sociedad capitalista. En el terreno militar, eso no podía ser diferente.
En el inicio, el cuadro de oficiales del Ejército Rojo estaba formado por el 70% de antiguos oficiales del antiguo ejército zarista. Y en el final de la guerra, eso cambió. Y los oficiales zaristas fueron reducidos al 30% del cuadro de oficiales del Ejército Rojo. La figura de los comisarios políticos o comisarios de guerra, creados por Trotsky, era una novedad en la historia militar mundial. Esos comisarios, que en general eran cuadros políticos del partido bolchevique, asumían tareas político-militares y tenían como principal función el control del cumplimiento de las órdenes por los especialistas militares. La primera convocatoria para ese ejército, que aún era voluntario, fue para los militantes del partido bolchevique y para los soviets. El ejército se organizó en varios círculos que tenían el mismo centro. Había un fuerte núcleo formado por los militantes comunistas. En el círculo siguiente estaban los obreros de Moscú y de Petrogrado. Y finalmente, en un círculo externo, venía la gran masa campesina que fue alistada ya posteriormente. Tropas checoslovacas de ex prisioneros de guerra, la llamada Legión Checoslovaca, armados por ingleses y por franceses, se sublevaron y tomaron la ciudad de Kazán, en las márgenes del río Volga, y con eso abrieron camino para llegar hasta Moscú. Trotsky se dirigió a Kazán para reorganizar las tropas. Finalmente, el Ejército Rojo retomó la ciudad con 25.000 hombres. Esa victoria fue un resultado decisivo para el triunfo final del Ejército Rojo en la Guerra Civil. Pero a pesar de la victoria en Kazán, la República Soviética continuaba amenazada. 3 ejércitos comandados por antiguos oficiales del ejército zarista amenazaban directamente la revolución. El almirante Kolchak organizó un ejército en el este que ocupó gran parte de Siberia. El general Denikin formó un gran ejército en el sur. Y en la región noroeste, el general Yudenich organizó otro ejército que amenazaba directamente a Petrogrado, la capital de la revolución. Por otro lado, los países imperialistas y sus aliados se unieron contra los bolcheviques y directamente invadieron el territorio ruso. Inglaterra y Francia invadieron el territorio soviético por el norte, en las ciudades de Murmansk y Arcángel. Japón invadió y ocupó la ciudad de Vladivostok y la región próxima que quedaba en el extremo este del territorio ruso. En esa misma región intervinieron tropas de Estados Unidos. Más tarde, también Polonia invadió el territorio soviético y por fin Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Italia, Grecia, Turquía y Rumanía también apoyaron a los ejércitos blancos en diferentes momentos de la guerra civil. La organización del Ejército Rojo fue una verdadera hazaña organizativa, principalmente de Trotsky, que lo dirigía. Para tener una idea, el ejército pasó de los 25.000 hombres que tenía en Kazán a 5 millones de soldados en el final de la guerra, organizados en más de 16 ejércitos que luchaban en todos los frentes. Como comisario de guerra y comandante en jefe del Ejército Rojo, Trotsky se desplazaba en un tren blindado que iba de un frente de batalla a otro. Para tener una idea, ese tren llevaba una guarnición militar, llevaba un tanque y llevaba también automóviles para desplazamiento fuera del área del alcance de la línea férrea. Además, el tren tenía teléfono, tenía radio, estación telefónica, biblioteca e incluso una gráfica para la impresión de panfletos y hasta de un periódico. El tren tenía una función concreta: organizar el ejército por donde pasara. El equipo del tren publicaba un periódico del frente de batalla, daba noticias internacionales, proclamas, manifiestos, etc. En ese tren, Trotsky recorrió más de 100.000 kilómetros.
Hacia finales de 1919, Moscú y principalmente Petrogrado estuvieron a punto de caer en manos de los ejércitos blancos. Pero los bolcheviques vencieron la batalla de Petrogrado y los ejércitos de Kolchak, Denikin y Yudenich fueron finalmente derrotados. La guerra civil aún continuó durante 2 años más, pero los bolcheviques ya enfrentaban a los ejércitos blancos más débiles que los anteriores. Y finalmente, en 1922, el Ejército Rojo salió totalmente victorioso de la guerra civil. No obstante, la Rusia soviética pagó un enorme precio por la guerra civil. El país salió destruido. No se sabe con exactitud cuántos murieron en la guerra. Algunos historiadores hablan de 4,5 millones de muertos. Otros afirman que el número de muertos fue el del doble, 9 millones. Pero el dato más preciso es que solo entre los obreros, más de 1 millón murieron durante los combates en la guerra. Hace más de 100 años que la derecha mundial acusa a los bolcheviques por esos millones de muertos en la guerra civil. Eso es totalmente falso. Los bolcheviques fueron atacados y cercados por todos lados, por ejércitos imperialistas y por ejércitos locales contrarrevolucionarios. No existe la menor duda sobre que la responsabilidad de esa mortandad cabe a los ejércitos blancos y a las potencias imperialistas. Además, podemos afirmar con seguridad que si los ejércitos blancos y las potencias imperialistas hubiesen ganado la guerra, Rusia habría sido ahogada en un baño de sangre. Lenin, Trotsky y los bolcheviques tenían que defender a la revolución, a la clase obrera y a los campesinos, o todos serían aniquilados por sus enemigos. Al frente del Ejército Rojo, ellos conquistaron ese enorme triunfo que fue una de las más grandes hazañas de la historia de la humanidad. En el próximo episodio vamos a hablar de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, fundada en 1919 en plena guerra civil con el objetivo de transformarse en el Partido Mundial de la Revolución Socialista. Si usted aún no vio los vídeos anteriores, entre en el canal de Marxismo Vivo, asista los episodios, comparta e inscríbase. Compartilhe e se inscreva.